no se especializó en el país, sino que lo hizo fuera del país. Es directora de posgrado en tartamudez en la UBA, es docente además responsable de seminarios en alteraciones de la fluidez de la carrera, de la licenciatura en fonoaudiología en la UBA. Justamente recién hablábamos un poquito cuando se sumó a la cátedra de que bueno, de que esto de que ustedes tengan la posibilidad como alumnos de tercer año de que este sea un contenido mínimo para después especializarse, es como muy importante dentro de, al menos de nuestra escuela, ¿sí? Y que esto lo podamos ir promoviendo hacia otras universidades también. Bueno, además también es miembro de diferentes entidades o asociaciones, como la International Fluency Association IFA, es miembro de la International Cluttering Asociación ICA también, y es fundadora y presidenta de la Asociación Argentina de Tartamudez, ¿no? O sea, qué importante que hoy tenemos a Beatriz como referente en esta temática, por eso me parecía como muy importante poder compartirlo con ustedes, más allá de que el último viernes que nos encontramos, Micaela nos dio una clase hermosísima acerca de la tartamudez, entonces hoy vamos a cerrar este tema y este trastorno con la presencia de Beatriz que bueno, que es ella la que nos va a enriquecer con su experiencia en la temática. Así que bueno, bienvenida Beatriz, Gracias. bienvenida a tercer año de la Cátedra Diagnóstico y Terapéutica del Lenguaje 2 de la Escuela de Fonoaudiología de Córdoba, así que bueno, nada, agradecerte por sobre todas las cosas, en nombre de la institución, que podamos contar con vos y que nos hayas dado este espacio, ¿sí? Perfecto, gracias Vanina, y es un placer para mí estar con ustedes y poder hablar de este tema que se va actualizando día a día, por eso está bueno poder seguir estudiando, poder ver las investigaciones, qué es lo que nos traen, cómo hacer buenos tratamientos, porque ustedes saben que en la historia de la tartamudez, bueno, hemos tenido muchos ensayos que no han dado resultado y curiosamente ha sido una dificultad que siempre se la definía, pero describiéndola, ¿no? Tartamudez es cuando pasa tal cosa, tartamudez es la persona que repite o prolonga. Siempre las explicaciones se hacían por las características de la tartamudez, pero no sobre sus causas. Y así fue que durante mucho tiempo, demasiado, mientras otros temas de la fonoaudiología fueron avanzando, la tartamudez se fue quedando y después empezó a ser un misterio, después yo no tengo nada cuando dicen multifactorial, pero me gustaría que cuando uno dice multifactorial especifique cuáles son los factores que son los causantes, porque si no decimos multifactorial y parece que todo vale, que todo sirve y que eso, digamos, no sería serio. Lo que es serio es que después se interpreta como que todo vale en los tratamientos y no es así, no es así. Los tratamientos deben estar alineados con las investigaciones. Esto lo dice Catherine Newman, que es el material que yo quiero compartir con ustedes, que es una investigadora alemana que también están a la par con la doctora Chan en las investigaciones en cerebro de las personas que tartamudean. Y yo les voy a ir contando, si bien el tema de las estructuras cerebrales y del funcionamiento es un tema denso, les voy a ir contando qué implicancias ha tenido siempre eso en los tratamientos y cómo nosotros que nos dedicamos a la clínica de la tartamudez, tenemos que estar muy cerca de los investigadores porque además nos dicen cuáles son los tratamientos que no funcionan, que ya no tienen cabida en un programa de recuperación. Y esto está buenísimo porque
como ustedes saben, nosotros trabajamos con personas que tartamudean, no solamente en la clínica, sino que en la asociación, es el secretario, es la contadora, es el asesor legal, y ellos nos cuentan, porque ellos tienen ese saber tan particular, ¿no? De tener la experiencia de trabarse, que es un saber diferente al que está en los libros. Y ellos nos cuentan cómo se han frustrado por muchísimos tratamientos que no les servían para nada. Y esto nos tenemos que hacer cargo como fonoaudiólogos, porque es verdad que hemos hecho perder tiempo a las personas que tartamudean por no ir al punto, por no tener los elementos claros para producir fluidez y comodidad en las personas. Así que vamos a empezar con el PowerPoint, si me ayudas, Vanina. Sí, 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 ahí va a compartir, está compartiendo Micaela, ya lo vuelve a compartir. Si vos no podés, ahí va, bien. Ahí está. Sí, voy a hacer una aclaración a los alumnos que a medida que vayan surgiendo preguntas, como para no interrumpir a Beatriz dentro de su charla, a medida que vayan apareciendo preguntas, vamos a juntar 2 o 3 preguntitas para que ella nos las pueda responder cuando empiecen a aparecer alguna duda, pero la idea no es abrir el micrófono como para que ella, digamos, pueda concentrarse dentro de esta charla, ¿sí? Así que esa va a ser un poco la dinámica de trabajo del día de hoy. Bueno, ahí está Beatriz compartido. Creo que ya lo estás viendo. Muy bien. Entonces, como yo les decía, esta investigadora trabaja en Alemania, en la Universidad de Bochum, y ella se dedica especialmente a trabajar en el cerebro de las personas que tartamudean, comparándolas con personas que no tartamudean. La próxima. Entonces, esta charla de esta mañana va a tener estos lineamientos. Primero, vamos a conocer los antecedentes y la historia de lo que se llamaba antes reeducación. Hoy sabemos que es un proceso de cambio complejo y que en realidad no reeducamos nada, sino que instalamos una nueva aplicación en el cerebro de las personas que tartamudean, que es la fluidez, que es como aprender chino mandarín o tenis o piano. Es una nueva aplicación y esa nueva aplicación se puede activar con planes de práctica bien disciplinados, donde la persona es capaz de tener lo que se llama fluidez inducida por determinadas ejercitaciones que después les voy a contar. Vamos a ver dónde está el conocimiento científico a partir de las investigaciones realizadas sobre la actividad y el comportamiento del cerebro, cómo se va a aplicar esto a la clínica, a los tratamientos y cómo podemos empezar a ver una fonoaudiología basada en la evidencia, en lo que sirve, no solamente en protocolos que repetimos quizás de otros tiempos y con otros criterios. Es necesario que cada acto de recuperación que nosotros hacemos en un tratamiento esté validado por la evidencia de que eso que estamos haciendo sirve, porque estamos frente a un ser humano que está esperando de nosotros lo mejor y lo más, lo que tiene más excelencia por su condición de estar con esta dificultad y muchas veces en una situación anímica de mucha minusvalía, con la autoestima baja y sintiendo que está en una sociedad que no lo comprende, ¿no? Porque todo es rápido, porque no hay tiempo para nada y porque la persona que se traba necesita
solamente un poco más de tiempo para expresarse. La próxima. Entonces les voy a contar que desde el principio del siglo pasado, se afirmaba que, ¿se acuerdan ese viejo esquema de que no, que le habían contrariado la zurdería y que entonces se había quedado con tartamudez? Esto no es así, pero fue para la época la mejor forma donde los investigadores podían decir que lo que estaba distorsionado en las personas que tartamudean está dentro del cerebro, que no era ni el ritmo, ni la lengua, ni la respiración, ni lo psicológico, ni lo psiquiátrico, ni ponerse piedras abajo de la boca, abajo de la lengua, ni masticar chicle, ni pasarse 2 vasos de alcohol, nada de eso tenía que ver con conocer la causa y saber cómo se hace un buen tratamiento para que esa persona que está sufriendo pueda sentirse recuperada y manejando la dificultad. Entonces, se decía que esta disrupción cortical provocaba una activación ineficiente en la región del control motor, produciendo prolongaciones, repeticiones y bloqueos de la producción motriz del habla. Este comportamiento particular era característico de las disfluencias atípicas en niños, en adolescentes y en adultos, pero ya se empezaba a vislumbrar que algo en los hemisferios cerebrales no estaba del todo igual como las personas que no se traban. La próxima. Pasó el tiempo y en las distintas especulaciones sobre las bases biológicas de la tartamudez se llegó a 1980, que es cuando comienzan las investigaciones en cerebro. Quiero decirles que antes de este tiempo, yo tuve la suerte de tener una beca en Francia durante 2 años y había una técnica que se llamaba glotografía, que era muy interesante porque se colocaban 2 electrodos en el escudo tiroideo. La persona hablaba por un micrófono, desde los electrodos iban a distintos aparatos donde se hacían mediciones, se colocaba una sonda con un micrófono adentro de la boca para que el registro de las cuerdas vocales fuera lo más fiel posible. Y todo eso se puso en marcha con personas que tartamudean. Entonces un día yo llego al hospital de la Salpêtrière donde yo estudiaba y me encuentro con un grupo de personas que tartamudeaban y todo un laboratorio, una serie de aparatos. Y lo que más me llamó la atención es que cuando la persona que tartamudeaba se ponía frente al micrófono, antes de hablar, las agujas de los aparatos ya empezaban a marcar que había actividad. Me llamó poderosamente la atención porque la persona con tartamudez, uno piensa que la dificultad empieza cuando empieza a hablar. Pues no. La dificultad es prefonatoria. La dificultad empieza antes de hablar, porque la coordinación, la armonía, el entendimiento que tiene que haber en más de 100 músculos que producen el habla
tiene que estar muy acorde, porque de lo contrario se producen incoordinaciones o se producen tiempos diferentes. Así que el tema de la glotografía, a mí lo que me enseñó, y voy a estar siempre eternamente agradecida, es que también cuando yo estoy frente a una persona que se traba, tengo que ver qué sucede antes de hablar, si está inquieto, si la respiración está agitada, si está ansioso, porque cuando el cerebro de las personas que tartamudean se prende la luz roja, tengo que hablar, el solo hecho de que se prenda esta luz roja, ya tenemos actividad en la laringe, en el diafragma y en todo el sistema motor del habla. Es muy interesante esto, chicas. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros tenemos que ir hacia un tratamiento cada vez más integral, porque de lo contrario siempre se veía a la tartamudez con una especie de lente donde veíamos un pedacito, o veíamos la ansiedad, o veíamos el trastorno motor, o veíamos lo que pasaba desde el punto de vista lingüístico, o veíamos el impacto social, o veíamos lo que esa persona pensaba y sentía cuando hablaba, siempre pedacitos. Y hoy por hoy, justamente, los avances han logrado que podamos hacer un tratamiento mirando todos los aspectos. ¿Y cuáles son todos estos aspectos que tenemos que mirar? Son los más importantes. Primero, lo prefonatorio, justamente para ver lo que significa para esa persona el tener que hablar, si está con miedo, si la persona con la que está hablando le significa, si en ese momento no quiere hablar, si siente que está dentro de un espasmo, todo lo que sucede antes de hablar. Después está lo cognitivo, lo que esa persona siente y piensa del hecho de hablar, que le ocupa la cabeza. La tartamudez puede ser algo mínimo o puede ser una tragedia. Todo depende de la construcción que yo tenga en mi cabeza. Eso para nosotros también, porque uno puede hacer un drama por una gripe o puede ir a trabajar con gripe y no darle ninguna importancia, ¿no? Pero es como cada uno de nosotros va formateando su actividad mental, a veces en positivo y otras veces no. ¿Qué otro aspecto vamos a mirar? Y vamos a mirar lo motor, que es lo más llamativo, ¿no es cierto? Lo motor, ¿qué es? Trabarse, esa especie de tensión que aparece, esa especie de calambre que no se sabe de dónde viene, ese espasmo que hace que la persona se quede detenido en un sonido y no pueda avanzar porque está como tomado por esa especie de calambre que no lo deja hablar. Esto está muy bien estudiado por la escuela holandesa, la Universidad de Nijmegen, que se han ocupado específicamente del trastorno motor. Después está lo lingüístico, que es lo que la persona va haciendo con su lenguaje al mismo tiempo que se va trabando, que aparecen las trabas. No es lo mismo que uno pueda hablar tranquilo que uno tenga, por ejemplo, estornudos a repetición. Uno estaría, sí, incómodo, no, hasta se olvidaría de qué está hablando, porque hay algo que está apareciendo que a uno lo hace perder el hilo de lo que está hablando, ¿no es cierto? También tenemos un aspecto auditivo.
en la difluencia. Muy importante. ¿Por qué? Porque lo auditivo corresponde a una función que es el monitoreo del lenguaje, es la vigilancia del lenguaje, es el feedback que tiene la persona de lo que está produciendo, cómo se escucha. Y esto es tan importante porque cuando uno está tratando de que una persona con tartamudez se recupere, muchas veces no accede a la nueva aplicación, como a mí me gusta decir, porque su oído le dice, no, mejor trabate, no, esto es nuevo, no, suena raro, no hables un poquito más lento, no hagas pausas, hablar, es el oído el que va monitoreando, va vigilando y le va informando a la persona si le gusta o no le gusta lo que está produciendo. Y por último, tenemos el aspecto social, que no es poca cosa, no es que hablamos a la pared, hablamos a un otro, hablamos con otros, nos comunicamos con un otro. Este aspecto social es tremendamente importante también para las personas que tartamudean, porque tienen que sostener la tartamudez frente al otro o tienen que sostener lo que hacen para no trabarse frente a otro. No es que lo hacen solos y no es que lo hacen hablando con ellos mismos. Así que si ustedes quieren anotar algo, no se olviden de estos aspectos que ahora vamos a ver a qué parte del cerebro corresponden. Entonces, lo prefonatorio, lo cognitivo, que incluye pensamientos y sentimientos, lo motor, que es cómo se ejecuta el habla, lo lingüístico, que es cómo se planifica y cómo se formula el habla, lo auditivo, que es lo que da el feedback y el monitoreo del habla, es lo que hace que una persona que está hablando muy rápido se oiga y hable un poco más lento. Y por último, lo social. ¿Por qué? Porque la tartamudez hace impacto social con las manifestaciones que tiene. Entonces, como ustedes imaginarán, estamos hablando de cerebro, pero si nosotros sabemos que un tratamiento integrado en tartamudez tiene que abarcar lo prefonatorio, lo cognitivo, lo motor, lo lingüístico, lo auditivo y lo social, no podemos hacer un tratamiento con una parte solamente de lo que les estoy contando, porque sería un tratamiento incompleto y no tendríamos el resultado que tenemos que tener hoy por hoy en las personas que tartamudean. ¿Sí? Así que esto se los cuento porque llevó mucho tiempo integrar estos campos, porque estos campos que yo les hablo, lo prefonatorio, lo cognitivo, lo motor, lo lingüístico, lo auditivo y lo social, no son aspectos aislados, sino que son aspectos que trabajan en conjunto. Si yo pienso que hablo mal, dejo de hablar, o sea que lo cognitivo me influye en lo lingüístico. O si yo tengo trabas fuertes, no voy a salir de mi casa, me va a hacer impacto en lo social. Entonces, todo está interrelacionado.
Y esa red de relaciones funcionales es lo que hoy por hoy se puede demostrar que sucede en el cerebro, chicas. Y esto es el enorme adelanto que hay en tartamudez, porque la conexión en estos campos y los tiempos de conexión, ¿vieron cuando uno está con Zoom y le dicen, no, la conexión es débil? Bueno, en la tartamudez la conexión entre estas áreas es débil. Por eso trabajan a destiempo muchas veces, y por eso la persona que tartamudea necesita un tiempo suplementario para poder comunicarse, porque tiene que integrar muchas funciones que están con tiempos diferentes y las tiene que integrar en presencia del otro que lo está esperando. Por esto es complejo y por eso llevó tanto tiempo hasta que finalmente podemos definir la tartamudez. ¿Qué es lo que pasa en la tartamudez? Pasa esto. Estas funciones que yo les estoy describiendo acá justamente suceden porque en el cerebro hay áreas que no se comunican bien y vamos a ver ahora cuáles son. Entonces, estas investigaciones se focalizaron en regiones estructurales y funcionales vinculadas o no a la producción del habla en personas que tartamudean y en personas que no. ¿Por qué es importante esto? Porque hubo un tiempo donde los investigadores y las personas que tartamudean lo que querían era localizar la tartamudez en el cerebro, encontrar un centro que fuera responsable de la tartamudez. Pues no lo encontraron y no lo van a encontrar tampoco, porque esa teoría localista fue dejada de lado por la teoría de red de funciones neuronales, como las que yo les estoy describiendo, que trabajan en un tiempo diferente y, según la doctora Chan, que nos vino a enseñar hace muy poco, es la sustancia blanca la que determina las conexiones de estas funciones. Y ella demuestra cómo en las personas que tartamudean hay menos sustancia blanca en el cerebro que en las personas que no tartamudean. Y es fundamental esto porque la sustancia blanca es lo que permite las conexiones entre lo prefonatorio, lo motor, lo cognitivo, lo lingüístico, lo auditivo y lo social. Si no tenemos esa conexión, vamos a estar tambaleando de una función a otra y por eso los tratamientos se han vuelto cada vez más exigentes, porque de lo contrario son tratamientos parciales que no involucran la totalidad de la cuestión. La próxima. Entonces, vamos a analizar el conocimiento científico a partir de las investigaciones realizadas sobre la actividad y el comportamiento del cerebro. Y nos vamos a basar en Newman, en Denil y en Chan, que hoy por hoy son las personas que más están aportando con sus investigaciones a entender mejor la tartamudez. Ustedes saben que Denil empezó a hacer tomografías por emisión de positrones antes y después del tratamiento, un tratamiento basado en el Fluency Shaping, que es un tratamiento
donde se estudia la fluidez, el inicio suave, la modulación, las pausas. Cuando ustedes se especialicen, seguramente esto lo van a aprender. Pero él fue el primero que demostró que un tratamiento efectivo podía cambiar la imagen del cerebro. Por eso Luc Denisle fue revolucionario, porque hasta ese momento uno decía, sí, vemos en la clínica que esta persona está mejor, pero no se podía demostrar. No se podía demostrar ni se podía mostrar. Él lo mostró a través de esta tomografía por emisión de positrones, y ustedes saben que en ese tipo de tomografía se visualiza con mayor nitidez las áreas que están trabajando. ¿Por qué? Porque esas áreas se irrigan más durante la actividad. Y entonces se veía cómo en determinado momento, cuando la persona hablaba fluido, había más actividad en el hemisferio izquierdo. Cuando la persona comenzaba a trabarse, parte del material lingüístico se procesaba en el hemisferio derecho. A partir de estas investigaciones, nosotros dijimos, vamos a hacer una investigación parecida. Ustedes se imaginan, Argentina, grupo de personas voluntarias, voluntarios que se trababan, voluntarios que no se trababan, Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Medicina Nuclear. Mi marido trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica, así que conseguimos los radioisótopos gratis. Inyectamos el radioisótopo en las personas que tartamudean. Ustedes saben que eso es totalmente inocuo porque después se eliminan por orina, no deja nada. Y esas personas fueron estudiadas a través de un tomógrafo y leían o conversaban, y pudimos llegar a al mismo registro de Luc Denisle. Por supuesto que esto en Argentina no se puede hacer porque se imagina si cada paciente se va a hacer una tomografía antes y después del tratamiento, además es carísimo. Y allá en Canadá lo hacen como rutina en las personas que tartamudean, justamente para evaluar si el tratamiento es exitoso o no. Se dan cuenta que trabajan con un nivel de eficiencia y de evidencia que es muy admirable. Pero si bien nosotros tenemos menos medios y estamos en un país que todavía le cuesta desarrollarse, tenemos que tender, porque estas son las investigaciones que nos van marcando el camino, ¿no es cierto? Todo lo que hacemos es importante que pueda ser plasmado en algún comportamiento científico que permita que esto pueda ser calibrado de alguna manera y pueda ser demostrado. La próxima. Los avances tecnológicos en diagnóstico por imágenes en el cerebro y los métodos diagnósticos no invasivos comenzaron a aportar resultados significativos. Los estudios de neuroimágenes en tartamudez se enfocaron especialmente en ciertas regiones cerebrales de acuerdo con investigaciones anteriores y muy especialmente en las
conectividades de esas regiones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se descartó la teoría localista, se empezó a hablar de regiones. Después se habla de la conectividad de esas regiones. Y después, por último, vamos a hablar de los tiempos de conectividad de esas regiones, con lo cual estamos hilando cada vez más fino y cada vez sabemos más de cómo se comporta en la neuroanatomía de la tartamudez, cómo se comporta este trastorno en el cerebro. La próxima. Todo parece indicar que la perspectiva localista no refleja en forma eficiente la compleja red neuronal implicada en la tartamudez. Entonces, no vamos a hablar de localización, sino de esta red particular que yo les comentaba. El abordaje localista dio resultados variables que no reflejaban adecuadamente la complejidad estructural y funcional de la organización cerebral. Esto lo descubre Chan en el 2018. Y esto es importante porque hasta esa fecha todas las investigaciones eran en el cerebro de los adultos. ¿Por qué era esto? Porque se decía que estas evaluaciones, estas pruebas para un niño, ponerlo dentro de un tomógrafo, era difícil y el chico se iba a mover y los resultados no iban a ser fiables. Bueno, Chan lo logró. No saben cómo trabaja. Es tan maravilloso porque primero le pone al chico una escafandra como si fuera no sé qué, un superhéroe. El tomógrafo está disfrazado como si fuera un cohete espacial. Le explican cuidadosamente a través de un cuento al chico la aventura que va a seguir y los ruiditos que va a escuchar. Y el chico va encantado y se queda quietito porque le dicen que hay que quedarse muy quieto porque los superhéroes y no sé qué. Y ella ha logrado unos registros que han aportado unos elementos valiosísimos para el tratamiento en chicos, especialmente en aquellos chicos donde hay una fluidez, hay una difluencia persistente. Uno hace el tratamiento y el chico no se recupera, y no se recupera, y no se recupera. Y ella es ahí donde lo vincula con la mayor o menor cantidad de sustancia blanca, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con el cerebelo, con los ganglios basales, y es más complejo de lo que yo les estoy contando, y es para especialistas en cerebro, pero igual ella nos cuenta cómo sorteó esa barrera de que no se podían estudiar los chicos, y lo hizo, nos mostró además el equipo con el que trabaja, y es un equipo maravilloso que sabe trabajar con niños y el chico no tiene ningún trauma, es más, quiere seguir yendo para entrar en el cohete espacial, ¿no? Entonces, el abordaje localista dio resultados variables que no reflejaban todavía la complejidad estructural y funcional de la organización cerebral de la tartamudez. ¿Por qué? Porque Chan lo que dice que hay una neuroanatomía de la tartamudez. No es solamente diferencias estructurales comparando cerebros
de personas que tartamudean y que no, sino diferencias funcionales de esos cerebros. Y además lo muestra, lo explica y lo valida con todo tipo de comprobaciones. La próxima. Hoy sabemos que existen anormalidades en la arquitectura y en la organización funcional del cerebro en tartamudez y que se encuentran en tareas verbales y no verbales. Porque acá hay algo que también debo decirles. Una persona que tiene tartamudez aunque no hable, chicas, aunque no se trabe, porque su cerebro vino con estas diferencias y entonces ustedes, además estas diferencias por supuesto vienen genéticamente determinadas. Entonces la pregunta obvia es, pero ¿y de qué sirve un tratamiento? Primero, en este momento nos sirve para prevenir la tartamudez y para erradicarla totalmente antes que las estructuras cerebrales se consoliden con estas diferencias. Y un buen tratamiento lo que logra es generar una sobreestructura a través de una aplicación que se activa con determinados recursos que la persona tiene que ejercitar disciplinadamente, y esto lo tenemos que lograr hasta que se automatice. Y cuando se automatiza, ya es una función cerebral para este cerebro que yo les estoy mostrando. Y les puedo asegurar que se logra. ¿Por qué? Porque hay una cosa maravillosa que se llama plasticidad cerebral. Y cómo una función que no encuentra un terreno propicio en el cerebro puede encontrar otro terreno propicio y desarrollarse en otro lugar. Si no, uno no podría explicarse cómo personas con lesiones cerebrales importantes o chicos con lesiones cerebrales pueden adquirir funciones con esa lesión cerebral. Lo pueden hacer porque el cerebro, que es tan maravilloso como estructura, cuando recibe un estímulo adecuado, empieza a encontrar dónde siembra esa semilla que puede germinar, dónde encuentra un tejido permeable y adecuado para que esa función se restablezca. Y es eso lo que se logra en chicos antes de los 6 años, ¿no? Que venían con una conformación para ser difluentes y felizmente por las tarjetas de Navidad que yo recibo cada año, siguen siendo fluidos. Y no es magia, es tratamiento adecuado, empatía y alinearse con la certeza y la seguridad que lo que estamos haciendo corresponde a un área del cerebro. Yo cuando le doy una tarea para hacer a un adulto y me dice, no, pero yo vi el partido, no tuve tiempo, yo lo miro fijo, como yo lo suelo mirar, y le digo, ¿vos sabías que estás cambiando tu cerebro? ¿Y a vos te parece que esto se puede lograr con un estímulo livianito de un ratito, cada 2, 3 días, acordarte de tu fluidez? Error. Si vos querés un buen resultado, el estímulo tiene que ser conciso, persistente, consistente,
disciplinado. Estamos cambiando la imagen cerebral del cerebro de esa persona. Y la persona se tiene que hacer cargo que no es fácil cambiar el cerebro. No es fácil. No, digamos, las pruebas las podemos hacer con cualquiera de nosotros, que uno se propone tal cosa y, bueno, a veces no es posible. Y no es posible, y no es posible, y no lo logra. Entonces, ¿un tratamiento en tartamudez es fácil? No, no es fácil. ¿Se recupera todo el mundo? No, no se recupera todo el mundo. Se recupera aquel, primero, que tiene la motivación de lograr fluidez, que tiene el tiempo, que tiene la disciplina y que tiene la voluntad. Para todos los demás es preferible, como yo les digo, esperar un tiempo adecuado, porque si eso no se puede lograr en ese momento, es preferible soltar y que llame en otro momento. Yo tengo un chico que me decía, no, vos me echaste. No, no te eché, te dije, porque yo le preguntaba, ¿y qué es lo que te motiva a venir acá? Y no sé, porque a mí me gustaría, pero no estoy muy seguro. No, esa no es una motivación fuerte. Esperemos, a lo mejor necesitas una experiencia que te frustre en determinado momento para decir, yo quiero lograr esto y voy a poner toda la voluntad para lograr esto. Si el deseo es tibio, chicas, es preferible abandonar ese tratamiento y esperar un tiempo mejor. Nos hace bien a nosotros como profesionales y le hace bien a la otra persona porque ese muchacho después vino y me dijo, no, estoy dispuesto, quiero hacerlo. Y fantástico. Al principio no era el mejor momento. Entonces, la tartamudez compromete una compleja red cerebral asociada no solamente a funciones sensoriomotoras, sino a factores emocionales y sociales. ¿Cuáles son estos factores emocionales? Importantísima pregunta cuando todavía me preguntan, ¿pero esto no es psicológico? No, chicas, no es psicológico. Es biológico. Pero ¿qué sucede? Que ese sistema motor que yo les relataba recién es vulnerable a las emociones. Esto es muy distinto a decir que la causa de la tartamudez es psicológica. Esto es uno de los tantos mitos con los que tenemos que lidiar día a día. El mito de que la persona se traba porque es nervioso o porque es tonto o porque no sabe qué decir o porque es menos inteligente o porque tiene un trastorno psicológico o porque tiene un trastorno psiquiátrico. Mitos. Son todos mitos que la evidencia los ha ido derrumbando con comprobaciones científicas adecuadas. Entonces, y también por la enorme cantidad de fracasos de tratamientos llevados en forma no adecuada, chicas. Y de esto nos tenemos que hacer responsables, porque están las personas, están los adultos que tartamudean, que nos miran y que nos dicen, ¿los tratamientos sirven o no sirven? ¿Es una pérdida de tiempo y dinero? ¿Vale la pena que yo me embarque en este cambio o no? Entonces tenemos que ir con una palabra segura y comprobable. Lo psicológico y lo psiquiátrico forma parte de los mitos y del estigma y de los estereotipos que han ido acompañando la tartamudez hasta ahora. Ahora,
No se olviden que convivir con una dificultad como la tartamudez trae dificultades psicológicas. ¿Cómo no las va a traer si yo cada vez que hablo me miran raro? ¿Cómo no me voy a sentir mal? ¿Cómo no se me va a bajar la autoestima? ¿Cómo no me voy a retraer por no querer hablar? Estas son consecuencias psicológicas que los va a tratar una psicóloga, pero son las consecuencias psicológicas. No es que la persona se traba porque tiene conflicto A o B. Se traba porque tiene estas estructuras cerebrales no coordinadas en tiempo y espacio, como yo les estoy diciendo, y con un tiempo desacomodado que corresponde al tiempo adecuado de las personas que tartamudean. Así que no adherimos a los mitos porque lo que hacen los avances cerebrales es justamente desterrar los mitos y desterrar las cosas que ya no sirven para la tartamudez. Bien. La próxima, por favor. Se han demostrado alteraciones corticales y subcorticales del sistema límbico en el cerebro de las personas que tartamudean. Luc Denisle, en Canadá, estudia actualmente las diferencias en la actividad cortical motora asociada al habla fluida y al habla disfluente. La próxima. Catherine Newman y colaboradores analizaron el cerebro de los adultos disfluentes antes y después de un tratamiento con Fluency Shaping y lo que ocurría con la conectividad funcional de las regiones vinculadas al habla. También lo hicieron estudiando la recuperación espontánea en la tartamudez. La metodología de Fluency Shaping es una metodología que es la más difundida internacionalmente hoy por hoy para la tartamudez. Y es una metodología que se basa fundamentalmente, como lo dice el título, del modelado de la fluidez. Y acá aparece algo muy interesante. ¿Por qué? Porque hemos oído hablar de tartamudez, hemos oído hablar de las regiones cerebrales, hemos oído hablar de la conectividad y de los tiempos de esa conectividad. Pero también hay cosas muy importantes en el cerebro que es la fluidez. La fluidez. ¿Y cómo se conforma? ¿Cómo se conforma la fluidez en el cerebro? La fluidez se conforma por una anatomía, una neuroanatomía cerebral que tiene una cantidad de funciones que funcionan en forma armónica y una cantidad X de sustancia blanca que posibilita esa conexión. Esto va a dar lugar a que el cerebro puede emitir órdenes a más de 100 músculos que conforman el sistema motor. Estos movimientos van a estar coordinados en un tiempo determinado y si todo esto va bien, vamos a tener como resultado una función de la que pocos saben todavía, que se llama fluidez, que es una función que tampoco se estudia en fonoaudiología. Y es una función que nos permite nada más ni nada menos que hablar fluido, continuado, fácil, que se nos entienda, que modulemos.
para eso necesitamos una función que sea la fluidez que permita que yo hable de esta manera. Si por el contrario yo tengo un cerebro que tiene una neuroanatomía diferente al de las personas comunes, que tiene menos cantidad de sustancia blanca, que las órdenes llegan a los músculos en forma incoordinada y a veces con un timing diferente, ¿qué es lo que vamos a tener? Una disfluencia. Pero lo que es interesante es que para entender la tartamudez también tengo que estudiar la fluidez, que es la función que después se va a distorsionar produciendo la tartamudez que todo el mundo conoce y que todo el mundo por ahí tiene un primo, un sobrino, un tío, sí, que tiene una causa biológica que se transmite en forma hereditaria y que es más común en varones que en mujeres. Bien. Ya pasó una hora, Vanina. ¿Querés que contestemos algunas preguntas antes de seguir? Sí, exacto. Mira, hay una pregunta, Beatriz, que hizo uno de los alumnos, está relacionada con el tema del tratamiento, que quizás es lo que vos vas a hablar a continuación, pero lo que se pregunta Erika es acerca de que si el tratamiento es de tipo conductual y que si se van incorporando nuevos patrones para lograr su automatización. Exactamente. El tratamiento conductual tuvo su auge hace unos 20, 30 años. Ahora el tratamiento integrado incluye las áreas que yo les mencioné muy cuidadosamente porque quiero que se le graben. Un tratamiento adecuado tiene que incluir lo prefonatorio, lo cognitivo, lo motor, lo lingüístico, lo auditivo y lo social, que para eso están los grupos de ayuda mutua. El tratamiento conductual, si bien es muy lindo, a veces peca de ingenuo frente a la complejidad de la tartamudez. ¿Sí? Lo que funciona bastante bien es la terapia cognitivo-conductual asociada al trabajo de un especialista en tartamudez, porque vamos a poder abarcar todas las áreas de un tratamiento integrado, pero si la persona le cuestan los cambios, le cuesta armonizarse con la cantidad de áreas que tiene que ayornarse para poder hablar más cómodo, una terapia cognitivo-conductual nos va a venir muy bien, como nos va a venir muy bien a nosotros hacer una terapia cognitivo-conductual cuando nos cuesta el logro de algo que queremos mucho, pero que nos cuesta lograrlo, ¿sí? Pero el tratamiento especializado en tartamudez es el que va a determinar si vamos a necesitar una terapia cognitivo-conductual, si tenemos que hacer una interconsulta con algún otro profesional que pensemos que puede ayudar al cuadro que estamos tratando. Yo no estoy hablando de una especialista omnipotente que haga todo, pero la especialista debe saber todo, aunque no haga todo. Y debe saber todo para poder derivar y pedir ayuda cuando ella no puede abarcar todos estos aspectos, ¿sí? Sería una banalidad decir que la especialista va a hacer ejercicios y todo el resto lo va a hacer una psicóloga. Es una locura esto.
La especialista tiene que estar a cargo del programa de recuperación de una persona que tartamudea y fijarse, porque el especialista para eso se ha formado, cuáles son los aspectos en la que la persona tiene más resistencia y que están comprometiendo el tiempo de recuperación de ese paciente, y ahí pedir ayuda con muchísimo gusto. Pero las psicólogas tienen que compartir y capacitarse para poder trabajar en tartamudez como cualquier otro profesional, porque de lo contrario vamos a caer en fracasos de tratamientos y no queremos eso para las personas que tartamudean, porque la fonoaudiología ya fracasó. No podemos permitirnos un segundo fracaso. ¿Sí? La próxima. No. Sí, hay una pregunta más, Beatriz, Sí. acerca de una alumna pregunta en relación a la investigación realizada por Chang, si se pudo observar el comportamiento cerebral en diagnósticos diferenciales de taquilalia o clattering, o solo fue realizada en pacientes que ya estaban diagnosticados con tartamudez. Por ahí, si podés hacer esa aclaración, es una de las preguntas que surgió. Claro, la primera aclaración es que el clattering no es taquilalia. Reservamos esa denominación para las afasias que tienen una dificultad en la regulación de la velocidad. Pero el clattering es todavía más complejo que la tartamudez. No está del todo difundido y Chan únicamente se está dedicando a la tartamudez. Hay otro gran grupo de personas que se está ocupando del clattering, que es, si yo les estoy transmitiendo la complejidad de la tartamudez, cuando yo les transmita la complejidad del clattering, van a entender mucho más. ¿Saben por qué? Porque para entender el clattering, primero tenemos que entender la tartamudez, no antes. Porque el clattering es esto que les estoy contando, más la formulación y la planificación del lenguaje. Y como ustedes verán, es también un trabajo para las fonoaudiólogas, ¿sí? Así que Chan se dedica solamente a los niños que tartamudean y compara el cerebro de los niños que tartamudean con los niños que no tartamudean. Y se ocupa especialmente de ver qué pasa con la tartamudez persistente en los niños que tartamudean. ¿Vamos a otra pregunta o seguimos? ¿Qué les parece? Acá dicen, en relación a la investigación de Neuma, si se pudieron concluir en algo para la recuperación espontánea. Eso no quedó claro. No. Ella, digamos, lo que nos dice en esta recuperación espontánea es que evidentemente ese cerebro ha tenido unas condiciones particulares y con una plasticidad cerebral muy particular que ha permitido que la recuperación sea espontánea. Pero ojo, también tenemos que pensar que muchas veces a mí me dicen, pero él tartamudeaba y se curó. Ya, se curó solo. Y uno empieza a indagar un poquito y si yo tengo delante mío los aspectos que yo les estoy relatando, ¿no? Lo prefonatorio, lo lingüístico, bla, bla, bla. Pero es muy callado.
Sí, habla poco, sí, es medio para adentro, pero no se traba. Sí, no le gusta hablar de esto, no le gusta. ¿Esa persona se recuperó? No, no se recuperó. Sigue sensible como antes, tiene retraimiento y aunque les voy a contar algo todavía más fascinante, chicas, porque espero que muchas se dediquen a la tartamudez. Si me permite, Vanina. Sí, por supuesto, el espacio hay que abrirlo, claro que sí. Ustedes saben que hay lo que se llama tartamudez oculta. Porque cuando uno estudia la tartamudez, ¿cuál es la mayor tentación de todas las fonoaudiólogas? Cuando entrevistan a alguien, esperar a ver cuándo se traba. Pues la persona no se traba. Yo recibí una persona que se había casado 4 veces, a ninguna de las 4 mujeres le había contado que era una persona que a veces se trababa. Y le pregunté, ¿y por qué venía a verme? Me dijo, porque no doy más. ¿Y saben cómo hablaba? No se trababa, nada, pero hablaba así. Bueno, mire, licenciada, o sea, yo vine porque, o sea, y bueno, ¿qué quiere que le diga? No sé, pero me parece, o sea, miren, no sé, la verdad, y bueno, no sé, qué sé yo. No se trababa, pero podía expresar un pensamiento, no. Era un laberinto de rodeos y muletillas y agregados, todo lo que estaba tratando de hacer en su cerebro para no trabarse. Una fluidez a ese precio, chicas, no vale la pena. Y llega un momento que si la persona habla de esta manera, lo más saludable para decirle es, dígame, ¿por qué no se traba? Porque si usted se traba, su cerebro se va a aliviar. Y usted va a poder decir, aunque sea trabándose, va a poder decir lo que quiere. Ahora no puede decir lo que quiere. Su cabeza se llena de una energía que usted va a poder usar para otra cosa. Trábese, veamos cuán grandes son sus bloqueos y vamos a tratar de que usted recupere la fluidez, pero con un material tangible, concreto. No podemos trabajar sobre fantasmas. Y muchas veces la tartamudez oculta engaña a las fonoaudiólogas. Y las fonoaudiólogas entran en el juego y le dicen, pero si usted habla perfecto, y la persona tiene esa sensación de no sentirse comprendido porque él sabe que tiene una disfluencia y sabe que todo el tiempo tiene terror de perder el dominio motor y trabarse. Así que si ustedes se van a dedicar a la tartamudez y esperan que una persona no se traba, espero que hoy a la mañana hayan aprendido mucho, porque la tartamudez oculta, las personas no se traban, pero son difluentes igual. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Vanina? No, por ahora no hay preguntas, así que si quieres podemos seguir, tenemos un ratito más. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, vamos a ver la próxima que nos trae.
Chan, en el 17, estudia las anomalías en el sistema de red cerebral en niños que tartamudean y demuestran tener tartamudez persistente y compara las diferencias con aquellos niños que se recuperan. Todavía, digamos, es muy delicado y a mí me pasa cuando la escucho a la doctora Chan, que claro, yo estoy esperando que cada cosa que ella dice pueda ser aplicado a la clínica, pero ella me aclara que por ahora son elementos que se ven en la investigación, que ya va a llegar el momento en que esto se aplique a la clínica, pero que lo más importante en este momento es seguir con las investigaciones en niños para ver cuánto nos podemos nosotros anticipar a la tartamudez crónica, que sería una maravilla que esto lo podamos hacer, porque sería cambiarle el futuro a muchísima gente, ¿no es cierto? La próxima. El sistema sensorio-motor de las personas que tartamudean es vulnerable a la fluidez. Y esto es debido a las diferencias en la conectividad neuronal del cerebro, esto ya se los dije, el fluency shaping y la recuperación espontánea normalizarían la actividad del habla y el mapeo auditivo-motor de las regiones del hemisferio izquierdo. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando Luc Tenil te muestra que la persona cuando se traba procesa material lingüístico en el hemisferio derecho, él después comprueba, después del tratamiento, que esa activación vuelve al hemisferio izquierdo. Hace mucho tiempo había una teoría que decía que el hemisferio izquierdo no era suficientemente dominante y por eso el material lingüístico era procesado parte en el hemisferio derecho. Si bien esa teoría no se sostuvo en el tiempo, pero todavía seguimos hablando de los dos hemisferios, señal de... Y Chan también habla de los dos hemisferios porque ella dice en determinado momento que justamente por la plasticidad cerebral, el cerebro tendría la posibilidad de un área motora suplementaria que se podría instalar en el cerebro para contrarrestar esta neuroanatomía del cerebro que viene como dispuesto ya a la tartamudez, ¿no es cierto? Pero sigue siendo un tema fascinante, chicas, que hay que seguirlo muy de cerca porque todo el tiempo hay hallazgos diferentes. Lo próximo. Se están realizando investigaciones en el cerebro basadas en electroestimulación de las zonas implicadas en la tartamudez, ganglios basales y córtex cerebral. Todavía no hay resultados concluyentes, ya que son varias las zonas implicadas por su conectividad. Se los voy a explicar más fácil. Yo tengo un hijo que es neurocirujano y gracias a él he podido estudiar muchas cosas del cerebro que eran muy densas para mí como fonoaudióloga, ¿no es cierto? ¿Vieron los marcapasos que ponen a una persona cuando tiene una falla cardíaca? Bien. Este hijo mío pone en el cerebro como un marcapasos, pero para las funciones del cerebro. Son electrodos que se colocan por fuera en la nuca y esa activación estimula funciones, por ejemplo,
en el Parkinson, es una cosa muy maravillosa. ¿Con qué me encuentro? Que Chan también está estudiando a través de la estimulación de las áreas que ella ha encontrado que están vinculadas con la tartamudez, esta activación, pero todavía no hay resultados concluyentes, pero algo pasa, porque si nosotros desde el punto de vista cerebral y de una manera no invasiva podemos activar funciones del cerebro para que tengan un funcionamiento mayor, también esto uno lo podría aplicar a la tartamudez y se han hecho investigaciones, pero lo que se concluye es que por el momento lo único concreto, garantido que ayuda es un tratamiento especializado. Es lo único que es capaz de cambiar la fisonomía del cerebro. La próxima. Dentro de las investigaciones en tartamudez, a partir del año 2000, estos autores destacaron la utilización de la estimulación magnética repetitiva transcraneal, que es lo que yo les acabo de explicar. Y estimula las vías sensitivas y motoras en distintos cuadros. Las personas que tartamudeaban recibieron durante 10 días aplicaciones diarias de 10 minutos de duración de esta estimulación cerebral al mismo tiempo y no se registraron cambios significativos ni en la frecuencia ni en la severidad de la tartamudez. Todavía distintos investigadores han informado sobre beneficios muy modestos bajo esta estimulación, pero tenemos que saber que estas investigaciones se están haciendo, ¿no? Estimulación magnética repetitiva transcraneal, ¿no? Que es como si fuera un marcapasos, pero para el cerebro. La próxima. Ahora vamos a ver la aplicación clínica y los nuevos tratamientos adaptados a estas premisas cerebrales de las que yo les estoy hablando. Para Ingan y Newman, la tartamudez se sigue pensando, no, lo que ellos dicen que para mucha gente se sigue pensando a la tartamudez como un trastorno psicológico o psiquiátrico. Y las personas que tartamudean muchas veces se encuentran en tratamientos que siguen estas premisas. La próxima. Sabemos que los tratamientos basados en que es psicológico o es psiquiátrico no producen el logro de la fluidez ni una reducción palpable de la severidad de la tartamudez. Lo dicen ellos, ¿eh? Esto se debe a que no producen la reparación de los procesos de integración sensorio-motora y auditivas del habla necesarios para la fluidez. La persona que tartamudea desea la fluidez para su comunicación. Entonces, estos investigadores están afirmando que aquellos tratamientos basados en las premisas de que es psicológico o psiquiátrico no van a lograr producir la reparación de estos procesos cerebrales que yo les estoy mostrando y que son la base de la tartamudez. Cada uno tendrá el criterio que quiere, pero esta es la verdad, chicas. Y no es mi verdad, es la verdad de los investigadores que se están ocupando de la tartamudez. Entonces, hacer un tratamiento que no esté
esté basado en la integración sensorio-motora y auditiva del habla, va a ir al fracaso. Y la fonoaudióloga va a ser la responsable de ese fracaso. De manera que, sabiendo lo que es, cómo se produce en el cerebro la fluidez, y sabiendo cómo se distorsiona la fluidez a través de esta red de funciones que tienen este desacuerdo y este timing diferente, no podemos mirar para otro lado, porque además Catherine Newman dice que sería muy deseable que todas las fonos o las clínicas que se ocupan de tartamudez se alineen con lo que encuentran los investigadores. Entonces, para mí, chicas, se terminó ya la época que cada uno haga lo que se le canta con la tartamudez. No lo podemos hacer por un tema ético y porque los grupos de ayuda mutua nos están mirando y están esperando tratamientos efectivos de todos nosotros. No podemos hacer cualquier cosa basándonos en un criterio que en ese momento a nosotros nos resulte positivo. Tenemos que basarnos en lo que nos dicen los investigadores. Y lo que nos dicen los investigadores es esto: la eficiencia de un tratamiento tiene que basarse en la integración de estos procesos. De lo contrario, es un tratamiento falso. La próxima. La investigación actual está derribando el mito de la tartamudez como trastorno psicológico o psiquiátrico. Estos tratamientos no producen la fluidez deseada, dado que no trabajan con la integración de los procesos sensorio-motores, auditivos y lingüísticos que son fundamentales para el habla fluida. La próxima. Los científicos actuales y los especialistas en alteraciones de la fluidez deberían utilizar estos criterios basados en el conocimiento experimental de la actividad cortical motora asociada al habla fluida y al habla difluente, y seguir trabajando a favor del logro de la fluidez y de los tratamientos efectivos. La próxima. La tartamudez estaría asociada a la falta de conectividad entre los procesos auditivo-motores y el feedback sensorial necesarios para sostener la fluidez. Esto también contesta una pregunta que me habían hecho. La próxima. El Fluency Shaping restablece la conectividad entre el córtex motor y el feedback auditivo. El Fluency Shaping es un programa que restituye la fluidez en las personas. Esta nueva aplicación que yo les estoy contando es un programa que tiene varios pasos y que pasa por recursos motores, recursos cognitivos, entrenamiento y sobre todo pragmática. La persona tiene que usar lo que aprende en el momento, porque si no queda como una herramienta sin uso que se atrofia. ¿Vieron que mucha gente, por ejemplo, no sé, sí, yo estudié 5 años francés, pero aparece un francés y no sé qué decirle? No, hay que poner en uso lo que uno tiene. Entonces, ni bien la persona logra recursos en su menú de opciones cerebrales para poder manejar la atención cada vez que viene,
Eso lo tiene que poner inmediatamente en uso para que no se borre primero y para que él confíe, porque eso es lo que cambia realmente un tratamiento. Una cosa es que la persona se trabe y no sabe cuándo le va a venir la atención, cuándo lo va a dejar con la palabra que no sale, cuándo va a pasar un mal momento. Y otra cosa es que él la pueda manejar. Cambia totalmente la perspectiva. Y esto se logra y es relativamente fácil lograrlo. Y si ustedes vieran la alegría y la energía disponible que le queda a una persona cuando ya no se tiene que ocupar del habla, es muy maravilloso, chicas. Es muy gratificante. La próxima. Entonces podemos afirmar que es posible lograr esta recuperación asistida. Me gusta esto, lo dice Catherine Newman. Recuperación asistida, porque está asistida por la persona que se ha capacitado para hacer el tratamiento a través del Fluency Shaping y que está relacionada con el feedback sensorial y los procesos auditivo-motores y plasticidad cerebral. Seguro, chicas, que esto no se van a olvidar porque yo se los machaco para que quede bien clarito. La próxima. Los parámetros de la fluidez que más cambian el mapeo cerebral son el inicio suave, la capacidad para lentificar y la modificación de la prosodia. Todo esto nosotros lo aprendemos en la capacitación para trabajar con personas que tartamudean. El inicio suave, ustedes saben que se ha comprobado que la mayoría de las personas y de los chicos que se traban al comienzo. Vieron que es común decir, no, se traba al principio, pero después sigue. Bueno, ¿por qué es esto? Porque ese comienzo es la conjunción y la coordinación de una gran cantidad de funciones finísimas, musculares, que tienen que dar por resultado que una persona pueda hablar. Una vez que esas funciones se interrelacionan como si fueran los engranajes de un motor, la persona es capaz de seguir. Pero el comienzo es como esos viejos trenes rusos que sacaban, soplaban y era todo una cosa hasta que el tren andaba y no había ningún problema. Así que siempre los inicios en un tratamiento son fundamentales porque si la persona inicia el habla cómoda, es muy probable que siga cómoda. En cambio, si inicia el habla trabándose, lo más probable es que se siga trabando. Además, los parámetros de la fluidez le permiten a la persona que tartamudea el timing requerido para la producción fluida del habla y que son los que pueden producir cambios en el sistema neurológico. Estos cambios darán como resultado en un tratamiento apropiado el éxito durable y sostenido. Hoy por hoy, chicas, hay dos formas de hacer tratamiento. Uno es tartamudear más cómodo. Que es proponerle a la persona que no quiere hacer demasiado esfuerzo, que haga lo que hace, pero que lo haga más cómodo, que se trabe con menos fuerza, que haga pausas,
Esto trae que no tenga grandes bloqueos, que esté más cómodo, pero se sigue trabando. Este tratamiento es muy accesible porque al principio la persona quiere, por supuesto, no trabarse, pero el primer objetivo próximo y alcanzable es que él haga lo que está haciendo, pero mejor. Y esto es esta manera de trabajar que es tartamudear más cómodo, ¿sí? El segundo tratamiento, que es para personas que no quieren trabarse, que es súper exigente y que con un entrenamiento muy estricto, es el Fluency Shaping, que tiene el inicio suave, la fonación continuada, la cancelación, los errores normales de la fluidez. Mi experiencia es que es bueno combinar los dos, porque las situaciones de habla no son siempre las mismas. Uno puede trabarse cómodamente, para eso hay que aceptar trabarse, hay que mostrar trabarse, pero hacerlo más relajadamente. Y después, para las situaciones exigentes, tener el Fluency Shaping para una presentación, cuando uno tiene que dar clase o cuando uno está más exigido desde el punto de vista del habla. Pero está bueno combinar las dos corrientes, porque las dos corrientes aportan elementos muy interesantes. La primer corriente, que es menos exigida, es trabarse más cómodo, es bajar la tensión, y eso ya es un logro importante y muy cercano. Pero el que quiere no trabarse tendrá que someterse al Fluency Shaping, que es más estricto, que tiene que hacer muchas muestras de habla, muchos audios, mandar muchos videos, evaluar mucho su habla para lograr un rendimiento óptimo. Muchas veces uno comienza con la primer corriente, después sigue con la segunda, o al revés. A veces me pasó con un alto ejecutivo de querer nada, querer habla perfecta, entonces uno comienza con el Fluency Shaping, pero le explica la disciplina, la forma en que tiene que entrenarse para lograr el manejo adecuado, ¿sí? ¿Cómo vamos? Vamos bien, ¿no? Sí, sí, vamos bien, Beatriz, solo que nos quedan no mucho tiempo, nos deben quedar 20 minutitos, un poquito menos, como para que vos más o menos vayas manejando ese tiempo, para que hay una pregunta más para que ha hecho uno de los alumnos, que creo que en tu exposición medio que me parece que ya fue un poco respondida. Pero de igual forma, así después respondemos todas las últimas que haya en el último ratito, porque, bueno, como yo te decía el otro día, a las 11 tenemos que hacer el cierre de la clase. ¿Mm? Muy bien, entonces termino con el PowerPoint, nos quedamos con las preguntas y las cosas que quieran que yo Perfecto, subraye, perfecto, ¿sí? sí, sí. La próxima, por el momento, la terapia del Fluency Shaping es la que logra mejores resultados y a más largo plazo, comparándolo con resultados obtenidos con los electroestimuladores cerebrales, que es lo que yo les comentaba recién. La próxima, ¿qué es lo que vamos a evaluar en una evaluación clínica? Si la persona es difluente, si es el mejor momento para afrontar el compromiso de un tratamiento, si la tartamudez es evolutiva o neurogénica. Se pueden evaluar las dificultades psicológicas por tener un trastorno de ansiedad,
Se puede sacar la cantidad de sílabas por minuto para saber a qué velocidad habla. Se puede averiguar si hay elementos de cluttering o si hay otras dificultades de lenguaje o de articulación. La próxima. El estudio de la fluidez ha permitido conocer mejor la función del habla y del lenguaje y su vulnerabilidad a la disrupción que produce la difluencia. Entonces vamos a poder afirmar que la difluencia se produce por la vulnerabilidad de las disrupciones de las funciones del habla y del lenguaje, es lo que yo les explicaba en otras palabras. La próxima. Los avances neuroanatómicos y neurofisiológicos vinculados a la tartamudez y al habla fluida pueden ser utilizados para el desarrollo de tratamientos más eficientes y seguros basados en el proceso de integración sensorial, feedback auditivo y motor, que le otorga tiempo necesario para la producción fluida del habla. Acá empieza a aparecer el tema tiempo, que es lo último que nos ha aportado la doctora Chan, que es, además de cómo se comunican esas áreas, sino el tiempo que utilizan. La próxima. Aunque la aplicación, a ver si es esta, me parece que no es esta. Espérate que tengo un cuadrito acá que me está molestando. Los avances neuronales, esta ya la pasamos, la próxima, por favor, me sonaba parecida. Esta también, ya lo expliqué. Futuras investigaciones deberán basarse en el diagnóstico por las imágenes funcionales y la estimulación cerebral no invasiva. Era lo que yo les explicaba de los electrodos atrás del cerebro. Recordemos que la tartamudez es un trastorno genético y su tratamiento obviamente no va a cambiar el genotipo. La próxima. Las personas que tartamudean llegan al tratamiento por 3 razones. Porque acaban de descubrir que están disponibles tratamientos efectivos, a muchos de ellos les gustaría ser fluidos, pero no están dispuestos a darle la prioridad necesaria en su vida, ni a realizar un trabajo duro, disciplinado, comprometido y a veces caro. Muchas veces buscan algo mágico que no lleve esfuerzo. Vamos a ver la segunda razón. La próxima. Un segundo grupo incluye a los que han fracasado en su deseo de ubicarse laboralmente en forma correcta o en sus vínculos o en ambos y piensan que si llegan a la fluidez, todo lo anterior se va a solucionar. Los tratamientos son onerosos en todos los países y la especialista debe invertir mucho en su preparación para lograr excelencia. La próxima, el tercer grupo, no, la próxima. El tercer grupo llega porque considera que tartamudear es una dificultad que los limita en su vida laboral y privada y que el costo y el esfuerzo constituyen una buena inversión y que todo esto vale la pena si logran fluidez y comunicarse en forma efectiva. Está bueno ver las motivaciones, ¿no es cierto? La próxima. La comprobación del nivel de dominio de la fluidez en distintas situaciones se logra a través de la autoobservación y el registro escrito de
si hay fluidez, si hay comodidad, si hay capacidad para resolver los espasmos y si hay naturalidad y si se puede regular la velocidad. Yo diría de dejar acá la parte teórica, Vanina, para dejar lugar a las inquietudes de los alumnos, porque no quiero atiborrarlos con información que seguramente ellos cuando se formen van a lograr así expandir todo lo que quieren saber. Exactamente, estoy de acuerdo con vos, Gabriela, Beatriz. gracias por pasarme el PowerPoint. Gracias, querida. Bien, bueno, mira, hay una pregunta acá. Mm. Una Erika pregunta en cuanto al tratamiento, si pueden existir recidivas luego del alta, si pueden volver a reincidir. Sí, las recaídas justamente es un elemento que los investigadores han tenido muy en cuenta. Por eso, en la medida en que los tratamientos sean más eficientes, vamos a tener menos recaídas. Personalmente, cuando yo doy de alta a un paciente de la edad que sea, armamos en forma conjunta un plan antirrecaídas que él puede tener en cuenta para activar su aplicación en el caso de que él sienta que hay una tensión que no puede resolver. Y esa activación lo lleva inmediatamente a tener la aplicación disponible y tener mucha más fluidez y aumentar su confianza. Así que un plan antirrecaídas con los puntos claves para esa persona es ideal armarlo con el paciente porque así se va mucho más seguro. ¿Sí? Bien, bien. Y otra pregunta que han hecho los alumnos, dice, en el caso de un niño, ¿quién es quien decide el tipo de tratamiento al que adhiere? Básicamente preguntan si es la familia la que decide el tipo de tratamiento que adhiere. ¿Se entiende, Beatriz? O sea, si la familia es la que decide qué tratamiento sería el mejor o el óptimo o no en relación al niño. Bueno, quiero creer que todos los tratamientos disponibles sean tratamientos válidos. Exacto. Empecemos por ahí. Tal cual. Tenemos que tener un muestreo de tratamientos que sean los que están validados. Los que no están validados tienen que validarse a partir de la capacitación de esas personas que están haciendo ese tratamiento para adherir en un consenso de sentido común y razonable con las investigaciones que se están haciendo. Pero quiero contarles algo. Siempre los padres son los que son los que buscan, son los que de pronto el pediatra les dice, espere un poco, señora, y ellos buscan y se mueven y consultan y rastrean. Ahora, si uno pone el dedo en internet, ya no es posible el engaño. Uno puede hacer acupuntura para la tartamudez. Mal no va a ser, pero no va a solucionar el tema de la fluidez. Y esto es bueno tenerlo en cuenta. El mindfulness, que es tan meditación, todo eso ayuda muchísimo. Masajes, deportes, lo que ustedes quieran, ayuda, todo ayuda. Pero si la persona quiere fluidez, que es lo que la mayoría de las personas que tartamudean vienen buscando, hay que hacer un tratamiento integrado con estos parámetros y no engañarse. Y ahí vamos a tener garantía de calidad, chicas, porque de lo contrario, tenemos padres que están disconformes, que pasan de un tratamiento a otro. Tenemos pacientes que no han tenido buenas experiencias con fonoaudiólogas
no podemos permitir esto, no podemos permitir, tenemos que hacer las cosas como hay que hacerlas, no más o menos. Bien, otra pregunta que hay es si en el caso, si tiene un componente hereditario y si no lo tiene, si de dónde surge. Esto un poco también ya lo hemos hablado en la clase anterior, pero me parece que estaría bárbaro que vos lo pudieras reforzar. Curiosamente, vos sabés, Vanina, que hay genetistas y hay lo que se llama epigenética, que nos están aportando elementos muy interesantes, ¿no? Y nos están aportando que uno en realidad es el resultado de la herencia, de lo que uno hace con esa herencia y del medio ambiente que le tocó. Es un criterio integrador que a mí me encanta, porque además de la epigenética, sabemos que hay no menos de 10 genes que están vinculados con la tartamudez y que están individualizados, que tienen que ver con la tartamudez. O sea que el bagaje genético ya no se discute, está en la evidencia, pero también es cierto que uno es su bagaje genético, qué es lo que uno puede hacer con eso y cómo el ambiente puede ayudar o entorpecer para que uno tenga buenos logros. Así que siempre, como lo hacemos en la asociación, lo que queremos es genetistas que nos expliquen cómo es esto de la genética de la tartamudez. Y si bien todavía decimos que hay 10 genes comprometidos, supongo que en un futuro cada vez esta cifra se achicará con mayores evidencias, ¿no es cierto? ¿Alguna otra Bien, pregunta? sí, hay dos, tres preguntas más, pero son las últimas que vamos a receptar por el tiempo. Una un poco tiene que ver con la voluntad de la persona que enfrenta el tratamiento. ¿Qué ocurriría en el caso de niños pequeños donde los padres son los mayores interesados en la mejoría? Cuando vos mencionaste acerca de la voluntad de la persona, ¿no? Para enfrentar el tratamiento, de esto de concientizar cuál es su dificultad y a qué se afronta. En el caso de los niños, Julieta pregunta, ¿quién sería el más interesado en la mejoría? ¿Si el niño o la familia? Es una pregunta sumamente interesante porque uno en los niños trabaja con los padres y hace sesiones con los padres y observa videos de los padres trabajando la fluidez con los niños y los estudia y les devuelve a los padres qué pasó esa relación de los padres con los chicos. Los padres muchas veces tienen este concepto de que la tartamudez es corregible. Entradas lo tenemos que sacar de la cabeza porque uno le puede decir a un niño sentate bien o come bien. Pero en el caso de la tartamudez, el chico no sabe cómo hacer para hablar mejor, pobre viejo. Entonces, los padres que muchas veces ponen presión en el habla de los chicos, a veces yo en las entrevistas conjuntas les muestro que intenten ellos trabarse y que se fijan la incomodidad que significa. Y que el chico hace todo lo posible, pero que a lo mejor eso no se sostiene todo el tiempo y que él tiene derecho a trabarse porque tiene una difluencia y ellos lo tienen que admitir, especialmente esos padres súper exigentes que quieren tener hijos perfectos. Hay que trabajar con esos padres para que ellos admitan que ellos también tienen que hacer el proceso de aceptación. Les tocó una difluencia. Hagamos lo mejor posible con esto y ayudemos a este chico
a que acepte la disfluencia, a que se recupere, a que busque la comodidad, no busque hablar bien, porque él habla bien con los saltitos, porque es un niño que tiene una disfluencia. Cuando los padres lo entienden, se les caen las lágrimas, porque recién se pueden poner en la piel de los hijos con esta dificultad y son súper fan de apoyar a los chicos que se traben o que no se traben, según lo que quieran, pero lo importante es que sea un chico alegre, que tenga amigos, que hable, que le vaya bien en el colegio, que sea sociable y que la disfluencia no sea una dificultad, que sea un chico como cualquier otro y que los padres permitan esto, acepten esto, ¿no? Es trabajo con los padres y es entrenamiento con los padres también. Los padres hay que tenerlos muy, muy cerca. A veces un padre, una abuela, una empleada, lo que tenemos a mano, hay que trabajar, la persona que está más cerca de los chicos, y hay que incluirlo en el tratamiento. Bien, bueno, estamos hasta acá. Beatriz, desde ya agradecerte tu presencia y tanta información que nos has brindado en este tiempo, en este poquito tiempo, pero me parece que, bueno, es muy importante para los chicos. Quedaron ahí dos preguntitas que después te las voy a pasar y en todo caso, si me las puedes responder, yo les voy a pasar a los alumnos las respuestas, pero tienen que ver más que nada con cuestiones de la evidencia y de procesos neurológicos. Así que bueno, yo te las paso a la brevedad. Así que bueno, agradecerte. Creo que los chicos se van con mucho más conocimiento que el que tuvimos la vez anterior, así que bueno, nada más que eso. Y por supuesto que seguiremos en contacto para seguir trabajando acerca de esta temática que es tan interesante. Ahí hay muchos comentarios de los alumnos, que muy buena la clase, muchísimas gracias, muy interesante, así que muy agradecidos por tu participación con nosotros en la asignatura. Gracias, Vanina, y gracias a las chicas que me escucharon seguramente con mucha atención. Y les vamos a confesar, Vanina, que yo tenía preparados 3 PowerPoint. 3 PowerPoint tenía Beatriz, tal cual, pero no nos daba el tiempo en este poquito espacio que por ahí tenemos, porque bueno, los alumnos tienen otras clases, nosotros también, entonces no nos daba el tiempo, ¿viste? Para poder compartir tantas cosas. Pero bueno, está previsto de que vamos a seguir trabajando al menos para más adelante, seguir compartiendo estos conocimientos y bueno, y por sobre todas las cosas que ellos sepan de que es un contenido que lo tenemos que tener dentro del grado, porque, bueno, porque es fundamental, digamos, ¿no? O sea, creo que quedaron disipadas todas las dudas en relación a que esto no es un trastorno psiquiátrico, no es un trastorno psicológico, es un trastorno que tiene que ver o que se maneja dentro del orden fonoaudiológico, así que... Y además, Vanina, decirte que en el libro que escribí, Tartamudez y Clattering, también hay una bibliografía muy interesante si las chicas quieren seguir estudiando, seguir leyendo, porque hay hallazgos que son muy apasionantes a la que quiera dedicarse y seguir leyendo sobre esto. Así que yo soy la agradecida y para mí ha sido un gran placer estar con las cordobesas hoy, con este día de sol, y les deseo un muy buen aprendizaje y nos vamos a seguir viendo, ¿eh, Vanina? Por supuesto, sí, vamos a seguir en contacto. Bueno, muchísimas gracias, hermosa la clase.